Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Desde aquí ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible el Canal 1. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co directamente desde la página canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Desde la llegada del COVID-19 se ha abierto un compás de esperanza con las vacunas para enfrentar el virus. En relación con los muchos frentes informativos que ha suscitado la pandemia, nuestros televidentes se preguntan si los medios de comunicación han tenido y han ofrecido suficiente información y si particularmente la televisión se está quedando con los anuncios, con las declaraciones o con los comunicados, o si está entregando a las audiencias información de calidad con respecto a aspectos relevantes de la vacunación que les permitan lidiar con sus vidas, condiciones, demás aspectos en torno a los temas que tienen que ver con un momento tan crucial para la humanidad. Para hablar de este tema nos acompañan esta mañana Patricia Lara, escritora, periodista y columnista del diario El Espectador. Patricia, buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por aceptarla. También está con nosotros Poli Martínez, periodista corresponsal del diario ABC de España y columnista online de la revista Semana. Poli, buenos días. Buenos días, Mario, y a mis compañeros aquí de panel esta mañana y a toda la audiencia. Muy bien, y también saludamos a Ariel Ávila, subdirector de Pares Colombia, Centro de Pensamiento sobre el Conflicto Armado, Paz y Postconflicto, y además catedrático y columnista. Ariel, buenos días. Buenos días y muy amable por su invitación. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompañará Jimena Serrano, presidente de la Asociación Colombiana de Periodismo y de Comunicación de la Ciencia en nuestro país. Para arrancar, los invito a que veamos qué dicen los televidentes con respecto al mismo tema que ellos nos propusieron. Yo creo que más que clara han sido un poco críticos respecto al proceso que se va a hacer de vacunación. Todavía no es muy claro. El gobierno ha dicho algunas cosas, pero todavía están en proceso de duda y de crítica. Entonces creo que los medios de comunicación por ese lado han sido bastante críticos y nos han dado la información que pues a la mano ellos tienen. Yo pienso que se están quedando solo en el hecho de informar, porque están transmitiendo solo lo que se ve, lo que ya todos sabemos, pero no están yendo más allá para saber cuál es el proceso, porque hasta ahora nosotros no sabemos muy bien cuál es el proceso o qué es lo que se va a hacer para la vacunación. Yo digo que solo el mero hecho de informar, porque hay preguntas muy simples de hacer y que deberían tener una respuesta. Si no tiene que ser tan confidencial un contrato de cuántas vacunas, el cuánto pueden costar o un estimado y cuándo llegan. Es así de simple. No es claro con algunas cosas. El tema de la vacunación se volvió un tema de si van a llegar, no van a llegar, nunca son claros. No se puede esperar, digamos, una vacunación pronta para los menos riesgosos, ni para los más riesgosos, simplemente no hay nada claro. ¿Compartes tú, Patricia, las consideraciones de nuestros televidentes? Pues sí, por supuesto que las comparto, pero yo creo que es que el que tampoco sabe cuándo llegan, ni si sepa cuánto cuestan, es el gobierno. Entonces, la confusión es total. Muy bien. ¿Y tú, Poli, qué consideras? Sí, yo estoy de acuerdo en que ha habido mucha, no desinformación necesariamente, sino mucho desorden en la información. Creo que además ya vamos a cumplir un año de esta situación y el sobreexceso de datos curiosos, no curiosos, chismes, formas, repetir lo que dicen los gobiernos locales o el gobierno nacional sin tener una clara agenda de comunicación propia por parte de los medios, es lo que está afectando a todas las audiencias. Entonces, o estamos en manos de Twitter, que un día dice una cosa y otro otra, sino de las peleas políticas que se cruzan sobre el tema de salud pública, evidencia el vacío de conocimiento en temas de salud que tienen los medios. Y yo me acuerdo, Patricia, cuando estábamos en el mundo impreso que existía en esa época, el tema de salud siempre fue prioritario en cualquier medio de comunicación, era lo primero a lo que se acerca la gente. Entonces creo que ha pasado eso y creo que también la pandemia
hace que a pesar de que los reporteros tenemos acceso a salir y a movernos, limita mucho más y coincide con una generación digital ante todo para informarse. Entonces tenemos como esa confluencia y un desorden en la información, sin priorizar, sin tener una reportería que cumpla un servicio, lo que se llama el periodismo de servicio, no se está poniendo en ejercicio acá. Ariel, ¿comparte de entrada estas apreciaciones? Yo lo que le digo es que nosotros tenemos en este momento una confluencia de tres cosas muy dañinas. Una ausencia de claridad por parte del gobierno, no solo en los contratos, sino en cualquier cosa, no hay claridad en nada, el presidente se la pasa en cuatrimotos y es muy difícil. En este momento no tenemos una certeza sobre cuándo va a ser el primer vacunado. Lo segundo, estamos llenos de cadenas de WhatsApp donde llega todo tipo de información basura, que van a meter un chip en la vacuna, que eso es peligroso, que la gente se muere, y esa desinformación tan brutal que llega a los WhatsApp, la replica todo el mundo y nadie la controla. Y luego lo tercero que tenemos es una situación compleja, como algunos medios informan. Le quiero dar un ejemplo. Hace unos días, un medio tituló: se contagian un número de personas después de haber sido vacunadas, y así, eso es desastroso ese título. Pero luego, cuando se entraba a mirar la noticia, era que se contagiaron después de la primera dosis, que genera una inmunidad del 50%, y con la segunda eso no iba a pasar. Y entonces la gente se queda con el titular, porque como no paga la suscripción al medio, no puede entrar, y se termina generando más desinformación. Esas tres cosas se están concluyendo, y por tanto la ciudadanía está preguntando cosas básicas. Primero, ¿cuándo llegan? ¿Cuánto valieron? Claridades. Esto no debería ser ni siquiera una pregunta sustancial, porque debería haberse dado en el primer día que habló el gobierno nacional. En ese sentido, Patricia, ¿cuál debió haber sido el papel inicial de los periodistas, de la televisión informativa muy particularmente, en torno a esas inquietudes que se plantearon terminando diciembre y comenzando enero? Bueno, yo creo que los periodistas cometemos el pecado, no solo en el tema de la vacuna, sino en general, no todos los periodistas, pero sí la mayoría, de dejarse llevar por las fuentes oficiales. Entonces, aquí se le cree al presidente de la República todo lo que dice, se le cree al ministro todo lo que dice, y no hay contrachequeo con las empresas productoras de vacunas, etcétera. Entonces, pues estamos sometidos a la información oficial, que es una información inexacta en cuanto que es una información que tiene unos fines políticos detrás. Vamos a ver si es verdad, como dijo el presidente, que las vacunas llegan el 1 de febrero. Yo no sé, eso nadie lo ha verificado. Yo no soy muy televidente, pero si estoy equivocada, díganmelo, por favor. Si alguien ha verificado con las fuentes que hay que verificar si eso es verdad o no es verdad. Muy bien. ¿Dónde está la ruptura de la cadena frente a una cosa que parece tan lógica inicialmente? Es decir, hay una duda, hay una inquietud y hay una desconfianza. Las audiencias dicen: ¿por qué los periodistas no preguntan? ¿Por qué no sabemos las respuestas de quienes tienen a cargo la responsabilidad de que lleguen las vacunas? ¿Dónde se rompe la cadena frente a una cosa que a todas luces pareciera elemental, Poli? Pues yo creo que un primer ejercicio, que siempre es más fácil verlo en retrospectiva y siendo crítica con nuestro propio oficio, es que creo que no se entendió la información, a pesar de la relevancia pública, realmente como un tema de seguridad nacional, en el sentido no militar, de seguridad, de salud nacional y con un propósito de servicio a la ciudadanía. Creo que la pelea por la chiva y por el titular y lo que estaba diciendo Ariel, entonces murieron 5 personas, pero entonces realmente no explican, no van más allá que qué fue lo que pasó con la vacuna y les faltaba la segunda dosis. Ese tipo de periodismo lo que hace evidentemente es quedarse en la rapidez, no necesariamente porque no se hagan las preguntas, sino porque el medio en sí mismo no se ha planteado cómo cubrir un hecho de salud y de pandemia
tan importante. Hemos tenido otros factores. Entonces, si hacemos la pregunta económica, se está quebrando la mitad del país, todo el tema de gastronomía, los tenderos, bla, 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 lo que fuera. Entonces, el foco se pasa a lo económico y a las ayudas económicas porque es la pregunta que les interesa a algunos. Pero entonces, si nos volvemos al tema de salud y cómo van a vacunar y cómo hacer el ejercicio de la vacunación, si van a entrenar a las personas de las droguerías, no tengo ni idea. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esa pregunta queda relegada. Y eso yo creo que obedece muchísimo a una clara estrategia de los medios. Yo haría un pool de medios, que realmente los medios dejaran un poco de lado su competencia y esa bobería a favor de un tema de salud nacional. Porque si no estamos en manos del programa del presidente a las 6 de la tarde, que todo el mundo está hasta la coronilla, porque se desgasta el mismo tema. Entonces, un pool realmente responsable de información sería muy importante, por lo menos en este momento, y tener una información que esté contrastada, que sea fidedigna, que las casas que están fabricando las vacunas salgan a hablar, porque han sido totalmente reticentes a la hora de dar declaraciones y se amparan en el tema de que son privadas. Entonces creo que esto es una responsabilidad que va más allá de simplemente un caso de salud para convertirse en un tema claramente de interés nacional. Decía Milán Kundera, Ariel, que el único remedio contra los totalitarismos es preguntar, y preguntar es el oficio del periodista. Cuando los periodistas van a preguntar aparecen fantasmas como la confidencialidad. ¿Qué tanto toca, qué tanto incide esta llamada confidencialidad en la labor periodística para entregar información de calidad? Mira, yo creo que aquí están pasando otra vez, está confluyendo varias cosas en este proceso. Lo primero es lo que usted dice, es decir, ¿por qué no se sabe más? Porque es que los periodistas no hacen su trabajo. Yo creo que lo que dice Patricia es cierto. Falta que los periodistas contrasten. Pfizer tiene 2 sedes en Latinoamérica, pueden ir a preguntar, por ejemplo, si hay o no hay Moderna, etcétera. Entonces hay que contrastar. Lo segundo es el tema del gobierno. El gobierno, cuando comenzó esta pandemia, sacó el decreto de emergencia famoso que retrasó todos los derechos de petición, y la unidad de gestión de riesgos y desastres, que es la encargada de manejar billones de pesos en esta pandemia, tiene un tema de confidencialidad y no hay público nada, no solo en las vacunas, porque la gente dice, no, es que las vacunas es confidencial porque las empresas, las farmacéuticas lo dicen. Ok, pero al menos denos la fecha. Al menos no nos digan la fórmula, pero denos las fechas. Pero eso mismo está pasando en todo, en los mercados, en las batas. Vieron la noticia en las últimas horas sobre las jeringas. En todo está pasando. Y es culpa del gobierno que no está entregando la información, no está cumpliendo con el principio de publicidad. Y a eso se le suma otro factor, que además es que se consultaron muchos expertos, pero si usted se da cuenta, en la mayoría de medios están saliendo, son políticos a opinar sobre un tema de las vacunas. ¿Y dónde están los epidemiólogos? Creo que hay falta profundizar para dar claridad. Le voy a dar este ejemplo y con eso termino. El tema de que mucha gente no se quiere vacunar, que porque le van a meter un chip, que porque eso va a dar cáncer, eso deberían resolverlo los expertos. Pero ¿qué tal nosotros? No tenemos vacunas, no hay plan de vacunación, y cuando lleguen la gente no se quiere vacunar. A la gente hay que decirle, o te vacunas o te da el virus, pero es que no hay de otra. O sea, tienes 2 salidas, ¿qué quieres? Y eso es un tema pedagógico que hay que comenzarlo a hacer. Pero hoy mucha gente, no hay encuestas, pero mucha gente, seguramente todos conocemos, dicen que no se van a vacunar. Y así como vamos a lograr la inmunidad del rebaño que necesitamos sobre el 60 o 70% para hacerlo. Entonces esto es un trabajo como a 3 bandas. Que lleguen las vacunas, que haya un plan de vacunación y que la gente se vacune. Muy bien, para lo cual se necesitan diversas acciones desde diversos actores a su vez. Nuestros televidentes también quieren participar, preguntarle. Escuchemos. ¿Cómo podemos saber que los medios de comunicación y los periodistas nos pueden dar una información verídica acerca de la aplicación de las vacunas y el por qué en la parte extranjera nos brindan una mejor información que la que nos brindan aquí en Colombia? Bien, se trata también de confiar en los medios de comunicación y de confiar en el periodismo. Patricia, ¿cómo confiar en el periodismo y en la labor que están desempeñando como veedores de lo que está sucediendo en torno a la vacunación contra el COVID-19? Hay una pregunta que los medios tenemos que contestar. ¿Por qué se está vacunando hace semanas en Chile, en Argentina,
en México, en Brasil, y ahora, nos contaba Ariel, comenzaron hoy a vacunar en Ecuador y aquí no. ¿Qué hicimos mal para que aquí no hayamos comenzado a vacunar? Esas preguntas no las están contestando los periodistas. Y gran parte del problema, insisto, es que el gobierno no sabe muchas de las respuestas. Es que yo creo que el mayor interesado en que la población colombiana tuviera una información clara sobre el tema de la vacunación, pues debería ser el gobierno, y estoy convencida de que es el gobierno, pero es que quien no tiene claridad todavía es el gobierno, por lo menos eso es la impresión que tengo yo. Muy bien, incorporemos a Jimena. Jimena, ¿de qué manera la televisión ha hecho un manejo adecuado o no con respecto a la información de la vacunación? Como todos los temas de la pandemia por COVID-19, la información que surge en este momento sobre las vacunas ha sido maratónica y la televisión está haciendo un gran despliegue. Sin embargo, considero que falta mayor profundidad en la información que se está suministrando. Y es, por ejemplo, saber cuál es el ciclo de la vacuna, el ciclo biológico. Cuándo esa primera dosis empieza a generar anticuerpos. ¿Qué pasa si yo teniendo la vacuna comparto con una persona que tiene COVID, me puedo contagiar? O si yo tengo el virus, pero estoy vacunado, ¿puedo transmitirlo? Esas son algunas de las preguntas que desde los medios de comunicación se deben abordar y los periodistas deben ser mucho más enfáticos a la hora de entregar la información. Además, al estado de confusión, como lo dejan ver los correos o los videos que nos envían nuestros televidentes, tiene que ver con los bandos que esos televidentes van tomando en relación con la información o la comunicación que reciben. Ariel, unos dicen, hay que confiar, otros dicen, esperemos, tiene que llegar, otros dicen, a veces citando lo que dicen por allá afuera, no polarizar, y otros más dicen, no utilicemos esto desde el punto de vista político, es el momento de unirnos para evitar que los efectos de la pandemia son mayores. ¿Qué decirle a esos televidentes que a su vez se han dividido en bandos en relación con la información que reciben? Mire, dos cosas. Lo primero es que es inevitable que haya una politización de esto en este momento. El 2021 es un año preelectoral, estamos a un año de las elecciones al Congreso, 14, 15 meses para las elecciones presidenciales, así que esto va a ser inevitable que la agenda se meta. El día que lleguen las vacunas, que vacunen al primero, sea en marzo, abril, mayo, donde sea, el gobierno va a sacar pecho por eso y va a haber un espíritu de confianza de que esto va a cambiar y lo va a aprovechar políticamente. Entonces, politización va a haber. Lo que se le pide al ciudadano es que contraste la información y que no coma entero y que tenga una responsabilidad de país, sobre todo con lo que le llega al WhatsApp y a sus redes personales. Ahí es lo primero. Pero lo segundo, al ciudadano yo lo que le digo es, hay que exigir porque pues esto es un Estado de Derecho democrático y lo cierto es que a hoy tenemos 50.000 colombianos muertos. A febrero pueden ser 60.000 y a finales de años pueden ser 120.000. Tenemos ya 2 millones de contagiados y la cifra la vamos a pasar en unas 3 o 4 semanas sobre los 2 millones. Pues esto hay que pararlo, porque esto va a echar al traste la recuperación económica, estos son miles y miles de familias afectadas, entonces hay que exigir. Ahora, exigir y saber contrastar la información, porque pues esto no se puede volver una bodega de los radicales, pero es el ciudadano el que tiene la responsabilidad de contrastar la información que le llega. Muy bien, recuerden que nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes. Escuchamos qué dicen los televidentes con respecto al tema que estamos debatiendo. Mucha gente con este tema le da como miedo ponerse una vacuna porque hacen mucha especulación sobre el tema. Entonces me gustaría que de pronto se fuera más claro con la información a cada persona y a cada sector económico. Porque es que en ese caso no hay a quien creerle. Unos dicen una cosa, otros dicen que no. Los médicos dicen que unos dicen que la vacuna, otros dicen que no se la dejan aplicar. Yo sería uno que no me la dejo aplicar. Más claridad, porque muchas personas se basan como en las redes sociales, en la desinformación, en mitos, en cosas. Entonces, sí, sería muy bueno que de parte del gobierno, de las autoridades, tengan una información más precisa para cada persona. Tú, Poli, ¿qué
aspectos rescatarías de lo hecho o de lo visto por parte tuya? Pues yo creo que en televisión se ha hecho, en todo caso, un esfuerzo muy importante de mostrarle a los ciudadanos, al país, lo que está sucediendo en las distintas regiones. Tiene un poco de titular amarillista para ser realistas y ese tema como de urgencia amarillista, pero creo que ha logrado y a los periodistas hay que reconocerle el esfuerzo por tratar de mostrar la realidad del COVID y mostrar a la gente que existe y que la gente se está muriendo y la situación de las clínicas y de alguna forma también llamar la atención nuevamente sobre la calidad y el estado de la salud en Colombia, que es evidentemente preocupante. Frente a esta circunstancia, Ariel, ¿tú qué destacas o rescatas en un momento determinado? No, mire, dos cosas. Los medios han logrado reinventarse en medio de este aislamiento y de esta cuarentena y han hecho un esfuerzo muy grande por diseñar esto que estamos haciendo, como conexión en remotos, traer algunos expertos. Es decir, ha habido un intento muy grande de mejorar y de reinventarse en medio de esta pandemia. Lo segundo, un intento territorial en el sentido de ir más allá de lo evidente. Lo vimos con las camas de las unidades de cuidados intensivos. Varios medios se fueron hospital por hospital verificando cuántas camas habían disponibles para ver si estaban diciendo la verdad las autoridades. Entonces sí hay un intento muy en lo inmediato de contrastar, pero pues falta mucho. Pero sí, yo creo que además es difícil criticar tanto en medio de esta situación, con crisis económica y todo. Entonces ha habido un intento interesante. Que vale la pena también destacar. Jimena, frente a estos retos y a estos cuestionamientos, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas y qué rescatas? No podemos quedarnos replicando lo que dicen las agencias de noticias o lo que dicen las entidades gubernamentales o de salud. Siempre debemos ir más allá, indagar, verificar y confrontar esa información desde la base científica. Esto permite que las audiencias pues tomen la mejor decisión y no se confundan en esa maraña inmensa de infodemia que hay en este momento. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Lady, buenos días. Hola Mario, buenos días y a los que nos acompañan esta mañana. El primer correo que nos llega dice: saludos desde Venezuela, me encanta su canal. Desde aquí se ve por cable. Me gustan las novelas turcas. Por ende, me encantaría que en su programación pusieran cualquiera de esas series o novelas. Gracias. Nos escribe Liliana González. Liliana, dentro de los planes del canal está la programación y la puesta en parrilla de este tipo de programas que tanto han gustado a nuestra audiencia. Esperen sorpresas, Lady. El siguiente correo que nos llega dice: agradezco me puedan informar el cambio o salida de programación de la señora Facilet y sus hijas, ya que no le dieron fin ni información sobre su terminación. Agradezco de antemano su atención. Muy bien. Hemos insistido en esta información que repetiremos habitualmente. Este tipo de series van por temporadas. Las temporadas contratadas terminaron y está pendiente una nueva negociación para presentar las siguientes fases y las siguientes temporadas. Una vez estén listas esas negociaciones, les estaremos comunicando para que las puedan sintonizar, Lady. El último correo que nos llega dice: quería hacer una sugerencia sobre el vestuario de las chicas del programa Guerreros. Su vestuario es muy corto y hay que tener en cuenta que es un horario y programa familiar. Es demasiado incómodo para nosotros los televidentes porque hay niños mirando el programa. Gracias. Hacemos, Malú, eco de ese correo que es insistente entre las personas que nos escriben en la idea de morigerar el tono del vestuario. Lo trasladamos a la producción de Guerreros y esperamos su respuesta en esa producción del programa. Agradecemos a Lady los correos y a nuestros televidentes que nos escriben. Entremos entonces en la parte final que tanto piden y reclaman nuestros televidentes, en la idea doble, Patricia, Poli y Ariel, de aportarles a ellos, aconsejarles a ellos. Ya avanzamos en algunos de esos aspectos, que reclamen, que pidan, que exijan, etcétera. ¿Qué otras cosas les podríamos recomendar? ¿Y qué cosas recomendarle a medios, canales, noticieros y periodistas en la idea de
clarificar, aportar, allanar las carencias que hasta el momento existen frente a un tema tan necesario y tan complejo como el de la vacunación. ¿Qué recomendaciones harías tú, Patricia? Me parece muy importante que todos los televidentes y toda la población y que los periodistas se empeñen en hacer a la gente consciente de eso, que bajen la resistencia con respecto a la vacuna, que todos se vacunen, que los medios sean claros en informar eso y en lugar de decir se murió no sé quién a quien acababan de vacunar y no se sabe si fue una reacción a la vacuna, o decir fulanos tuvieron una reacción a la vacuna, digan el porcentaje de personas que han tenido una reacción con respecto a los vacunados, que es absolutamente ínfimo. Todas las vacunas o casi todas las vacunas generan reacciones. Cuando uno tiene niños chiquitos y los vacuna, la triple, la difteria, tosferina, tétano, etcétera, generan fiebrecita y demás. Eso es normal. Pero la alternativa es o vacunarse o morirse, como dice, o enfermarse, digamos, como dice Ariel. De manera que yo creo que ahí hay una labor fundamental de los medios y de la misma gente para no dejarse meter ideas absurdas en la cabeza. Poli, consejos, recomendaciones. Yo estoy de acuerdo con Patricia en lo que está diciendo. Sería muy importante que ahorita los medios le bajen el factor chiva o farandulero, si se puede decir así con respeto, frente al proceso del COVID, y enfocarse en tratar de ayudar a hacer pedagogía ciudadana y explicar bien qué viene con la vacuna. Y yo como medio diría que sería muy importante que inviertan en tener expertos, en tener gente especializada e insisto, sería muy importante hacer un pool, si quieren regional o nacional, sin veleidades, sin soy el director de tal o cual o la directora de tal o cual medio, sino realmente pensar en un periodismo de servicio al ciudadano, literalmente de servicio y de despejar las dudas y de confrontar y contrastar la información, las informaciones oficiales que se dan, para que no siga tan fraccionada la información y tan muchas veces cargada de imaginación, sin datos concretos. Muy bien, Ariel, avancemos un poco, por favor, en torno a consejos y recomendaciones. 4 cosas, suscribo el tema de pedagogía, hacer un gran esfuerzo y bajarle a la chiva dolorosa de los muertos y las historias de los muertos. Segundo, apoyarse mucho en los expertos epidemiólogos y bajarle al opinólogo colombiano, que es muy común. Lo tercero, contrastar mucho las fuentes, ir a preguntar a las empresas privadas, en este caso las farmacéuticas. Y lo último y lo más importante, no dejarle de preguntar al gobierno, no dejar de mandar derechos de petición, no dejar de hacer preguntas incómodas. Esa es la labor de un periodista. Muy bien. Jimena, tus recomendaciones. Mi principal recomendación para los periodistas es que siempre contextualicen la información, que no pierdan de vista justamente cuáles son esos retos, que esas medidas son las que tienen que superar, que verifiquen hasta lo más profundo en qué punto esas decisiones están siendo tomadas bajo un criterio científico y que realmente sean estudios validados. Es decir, que el periodista nunca pierda esa esencia de investigación y de ir más allá. Muy bien, muchas gracias a Jimena por tu participación a lo largo de este espacio. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea útil para los televidentes. Ariel, muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias y hasta luego. Muy amable por la invitación aquí a la orden. Y muy amable por aceptarla. Agradecemos también a nuestros televidentes que se han conectado a través de distintas plataformas, correos, videos y demás, participando y construyendo su espacio, que es de ellos en el Canal 1. Y a los demás televidentes les recordamos que pueden estar con nosotros todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de sintonizar Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente. Mientras tanto, nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co, desde la página www.canal1.com.co. Nos pueden enviar videos, sugerencias, temáticas, preguntas, inquietudes sobre nuestra programación y sobre la televisión. Escucharemos todo lo que nos digan y lo daremos a conocer a través de este espacio, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.